Muy buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando obligatoriamente de un receso de clases, aunque ese receso sea presencial, porque estamos aquí trabajando ya en la clase de hoy virtual. Espero que se encuentren muy bien. Después de haber visto y haber analizado y evaluado los temas de pasivos a corto y largo plazo, procedemos con la siguiente unidad del pasivo, que son los impuestos, que son contribuciones o impuestos que están en cabeza del comerciante a favor del Estado colombiano. Un impuesto puede ser un gravamen o una tasa. Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado. El Estado como sujeto activo del impuesto, que es el recaudador, y a cargo de la empresa, que figura como sujeto pasivo, que es el encargado de realizar el pago por conceptos de impuesto de renta y complementarios que se calcula del estado de resultados, del impuesto sobre las ventas como gravamen al ingreso, del impuesto de industria y comercio, que está en cabeza también del sujeto pasivo por realizar actividades mercantiles vigiladas por los municipios, el impuesto a los licores, el impuesto a las cervezas, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a la valorización, el impuesto del turismo, el impuesto a los hidrocarburos y minas y otros impuestos adicionales que son de índole nacional, de índole departamental y de índole municipal. Nosotros, ¿qué vamos a tratar aquí en este tema? Vamos a tratar los dos tipos de impuestos más relevantes que están en cabeza del comerciante, que es el impuesto de renta y complementarios y el impuesto de industria y comercio. ¿Qué es el impuesto de renta y complementarios? Pues es un impuesto de naturaleza proporcional, porque se maneja una sola tarifa, no importa la base. Puede ser que la utilidad fue de 10 pesos y tiene la misma tarifa, de 50 pesos y tiene la misma tarifa. Pero la tarifa proporcional solamente se le aplica en los casos a las personas jurídicas, o sea, a las sociedades. Porque el impuesto a las personas naturales ya no es un impuesto proporcional, sino progresivo, que se genera a mayor utilidad, mayor es el impuesto. Pero en este momento vamos a trabajarlo para personas jurídicas. Dice que su valor se calcula del estado de resultados al final del periodo contable. Cuando hablamos de que al final del periodo contable estamos hablando el año, el anual, a diciembre 31 de cada año. Y que su tarifa que se va a aplicar para el año grabable 2019 es del 33%, porque la ley 2010 aplica otra tarifa a partir del año 2021 y siguientes. Ese impuesto, ese 33%, se obtiene de las utilidades generadas en el periodo. Cuando hablamos de las utilidades generadas es haber cogido los ingresos menos los gastos menos los costos, siempre y cuando los ingresos sean mayores. Su contabilización, ¿qué genera? Pues la contabilización le genera un gasto de impuesto a la empresa, generándole adicionalmente un pasivo, una cuenta por pagar. Entonces se hace un débito a un gasto de la cuenta 5905 que se llama ganancias y pérdidas, naturaleza débito porque los gastos aumentan en el débito, y adicionalmente como contrapartida le vamos a hacer un crédito al pasivo de la cuenta 2404 que se llama impuesto de renta y complementarios. La subcuenta pues la miraremos cuando tengamos el plan de cuentas en la mano. Recordemos que esto es un impuesto proporcional que está en cabeza del comerciante que genere el ingreso o la utilidad. Eso es con relación al impuesto de renta y complementarios. Vamos a hablar entonces con relación al impuesto de industria y comercio, que es otro impuesto que está en cabeza del comerciante. Dice que el impuesto de industria y comercio se registra el valor adeudado por el gravamen
establecido sobre las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras. O sea que se calcula de sus actividades, que es totalmente diferente al impuesto de renta. Recordemos que el impuesto de renta se calcula el impuesto de la utilidad, no, el impuesto de industria y comercio se calcula de sus actividades que realiza, bien sea, reitero, industriales, comerciales, de servicios y financieras, en favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollen. Bueno, entonces el impuesto de renta y complementarios es un impuesto nacional, mientras que el impuesto de industria y comercio es un gravamen o es un impuesto de índole municipal y que se liquida en base a los ingresos generados, a los ingresos netos sujetos a dicho impuesto. Su tarifa es diferente al impuesto de renta. Si volvemos al impuesto de renta, la tarifa es del 33% para personas jurídicas. En cambio, el impuesto de industria y comercio se calcula en valor de millajes y dependiendo de su actividad. Adicionalmente, se debe de calcular sobre el dicho impuesto un impuesto que se llama impuesto a avisos y tableros, que corresponde al 15% del impuesto de industria y comercio. Naturalmente, ese 15% se calcula siempre y cuando la empresa posea avisos. Este impuesto de industria y comercio también entonces se calcula al final del periodo. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta el total de los ingresos netos. Miremos que este se calcula sobre ingresos netos y se le aplica la tarifa dada en millajes. Reitero, de acuerdo entonces a su actividad económica, si es industrial, comercial o de servicios. Incluye la parte financiera. ¿Cómo se calcula, cómo se contabiliza este impuesto? Naturalmente que genera un gasto de la cuenta 5215, su cuenta 05, si lo miran en el plan de cuentas, industria y comercio, los gastos aumentan en el débito, generando un pasivo de la cuenta 2412, impuesto de industria y comercio. De igual forma, entonces, tanto como el impuesto de renta como el impuesto de industria y comercio, al final del periodo hace recaudo de unos anticipos. Esos anticipos de renta, anticipos de IVA, anticipos de industria y comercio, pues se van generando a medida que van pasando los periodos contables. Y en la contabilidad se debe hacer un registro generándole el activo del código 1355, que se llama anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a favor. Si ustedes verifican el plan de cuentas, miran las subcuentas que están allá: anticipos, sobrantes de liquidación, retenciones en la fuente, impuestos de industria y comercio, retenciones de industria y comercio, retenciones de IVA. Entonces, esas cuentas 1355, recordemos que al final del periodo se deben de cancelar, se deben de cruzar, se deben de abonar al impuesto real calculado, bien sea en el estado de resultados para el impuesto de renta y complementarios o en los ingresos para el impuesto de industria y comercio. Como la cuenta 1355 es un activo de naturaleza débito, entonces al cruzarlo con los impuestos, entonces se debe de acreditar, debitando el impuesto respectivo. Por decir algo, la cuenta 2404, que es el impuesto de renta y complementarios, en el abono de los anticipos pasaría a ser de naturaleza débito. Y sus anticipos, que es de la 135505, 135515, 135519 y 135520, que son de naturaleza débito, se van a acreditar abonándole a dicho impuesto. Lo mismo sucede con las retenciones de IVA que me platicaron, que sería un anticipo a ese impuesto. Por tal razón se deben de cruzar, debitando la 2408, impuestos sobre las ventas por pagar, y acreditando el anticipo o la retención de IVA de la subcuenta 135517. Lo mismo sucede entonces con la cuenta
de las retenciones de ICA que me practicaron. Debitamos la cuenta 2412 de impuesto de industria y comercio y acreditamos los anticipos de la 135510, que es el anticipo de industria y comercio que se hace en cada momento de que se realice el pago mensual, o la 135518, que es el impuesto de industria y comercio retenido, que me lo hacen las empresas consideradas por el municipio como grandes contribuyentes, agentes retenedores de ICA. Es de anotar que si al trasladar los anticipos a sus respectivos impuestos, o sea, al coger el impuesto que es de naturaleza crédito, le abono los anticipos y uno de ellos o todos generan un saldo débito en la cuenta T, por decir algo, el saldo de la 2404, 2408, 2412 en la cuenta T al saldarla, me genera un saldo débito. Contablemente y fiscalmente quedaría una cuenta por cobrar al Estado. En la contabilidad se reflejaría estas cuentas de naturaleza débito en el pasivo, pero en el estado de situación financiera, en el balance general, hay que mostrarla como una cuenta por cobrar. De igual forma, compañeros, cuando calculemos el impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta y complementarios, pues ese impuesto, cuando yo lo calculo en el estado de resultados, ¿qué determina? Un impuesto de renta a pagar, pero es que ese impuesto de renta a pagar es un impuesto de renta contable. Y nosotros tenemos que elaborar la declaración de renta fiscal. Si comparamos entonces los ingresos, costos y gastos contables versus ingresos, costos y gastos fiscales, pues vamos a tener diferencias y al tener diferencias vamos a tener también diferencias en el impuesto de renta. Por tal razón, cuando yo voy a comparar contablemente el impuesto de renta fiscal versus el impuesto de renta contable y es mayor el impuesto de renta fiscal, o sea, es mayor el impuesto calculado en la declaración de renta, la diferencia siendo mayor fiscal, entonces me va a generar un gasto para la empresa. ¿Por qué? Porque yo en contabilidad tengo, en el caso que estoy colocando ahí, que el impuesto de renta fiscal fueron de 32 millones en la declaración de renta y en el estado de resultados me generó 25. La diferencia es de que me está generando a mí un mayor valor del impuesto de renta. Por tal razón, generaría un gasto. Ese gasto, ¿cómo se contabilizaría? Pues diríamos un débito a la cuenta 5405, impuesto de renta y complementarios, y aumentaríamos el impuesto de renta para igualarlo con el impuesto de renta fiscal. Que quede claro, ese registro se hace cuando yo comparo el impuesto de renta fiscal versus el impuesto de renta contable. Y la diferencia me daría cuando el impuesto de renta fiscal es mayor. Entonces generaría un gasto acreditando el impuesto de renta. En el caso contrario, que el impuesto de renta contable sea mayor que el impuesto de renta fiscal, entonces ya no me generaría un gasto, me generaría un ingreso. Y ese ingreso, entonces, ¿cómo lo contabilizaría? Pues si el impuesto de renta fiscal es menor, generaría un menor valor a pagar del impuesto de renta. Por tal razón, haríamos un débito al pasivo 2404 y un crédito a un ingreso por reintegro de otros costos y gastos. Es de anotar, muchachos, que bajo la norma internacional, bajo la norma NIF, las diferencias que generen un periodo que corresponden a periodos anteriores no va a afectar ni el ingreso ni el gasto del periodo en el cual se calculó. Se debe afectar las utilidades acumuladas del periodo anterior. Eso lo explicaríamos un poco más adelantico. Hay una nota aclaratoria que es muy importante que tengamos. Cuando los impuestos de renta fiscal
sean inferiores a 41 VTs, pues la declaración de renta se debe presentar en un solo pago. Si cogemos entonces 41 VTs por 34.270, eso me haría 1.405.000 pesos. Si el impuesto de renta está por debajo de 1.405.000, se debe de pagar el impuesto en una sola cuota. Pero si es superior, se debe de pagar en dos cuotas. Una al presentar la declaración y otra con un plazo de 2 meses. Para tener una mejor apreciación de esta primera parte teórica, hay un ejercicio que está planteado en la guía, que usted lo pueden visualizar desde su guía, que se llama la compañía Blues SA, que es una empresa comercial que tiene tarifa comercial con tarifa de industria y comercio del 8 por 1000, mire que se calcula en milajes, en su actividad económica principal, que es la comercial, y en actividades de servicio, incluyendo las financieras, del 10 por 1000. Entonces hay que calcular doble impuesto de industria y comercio. Uno con tarifa comercial, que es su actividad económica, y con tarifas secundarias, que es las de servicios, con tarifa del 10 por 1000. Dice que presenta la siguiente información en algunas cuentas después de ajustes a diciembre 31 del año 2001-2002X. Entonces tenemos unos códigos ahí que los tienen ustedes en su cartilla guía. Yo lo extraí aquí. Nos presentan la información adicional, que la suma 1355. ¿Cuál es la suma 1355? Pues naturalmente aquí tenemos que esta cuenta 1355, que vale 22.855.500, está representada por estos anticipos. Anticipo a la cuenta 135505, que es anticipo, 135515, que es retención en la fuente, 135518, que es retención de ICA, 135519, que es la autorretención especial, 135520, que es el sobrante en liquidación. Cuando yo digo sobrante en liquidación, estoy diciendo que si yo voy a presentar la declaración por el año 2019, en el año 2018 me quedó un saldo a favor que se llama sobrantes. Adicionalmente dice que el inventario final a diciembre 31 del 2002 fue de 70.500.000 pesos. ¿Qué me piden realizar? Primero, calcular y contabilizar el impuesto de industria y comercio, o sea que tenemos que calcularlo, eso ya lo vamos a hacer. Elaborar el estado de resultados, hacer el registro de cierre de las cuentas temporales, contabilizar la utilidad del ejercicio como el impuesto de renta contable, información que se extrae del estado de resultados, determinar el pasivo de renta y crear los pasivos reales, suponiendo que en abril del 2016 se elaboró la declaración de renta complementaria definitiva y el valor a pagar neto después de descontar las retenciones fueron de 130 millones de pesos. Ese valor que me están dando ahí, 130 millones de pesos, ¿salió de dónde? Pues se presume que se elaboró la declaración de renta, y en la declaración de renta, al hacer las depuraciones de ingresos, gastos y costos, me quedó una utilidad, allá se llama renta líquida ordinaria, de X valor para calcular el impuesto del 33%, entre medio 130 millones de pesos. Y por último, entonces piden contabilizar el pago del impuesto de renta en abril y en junio. Compañeros, esta es la primera parte de esta materia de pasivos de impuestos. Vamos entonces a irnos a mirar, a hacer un ejercicio práctico. Vamos a hallar este ejercicio práctico. Por tal razón, entonces lo veremos en contados minutos. No se vayan, espérenme.